Como cada diciembre, todas las casas del pueblo se decoraban con miles de adornos. Lix era un lugar peculiar. La Navidad allí era sagrada, unas fechas que nadie podía pasar por alto. Y lo que más le gustaba a todos los vecinos era el concurso de decoración. Salvo 3 o 4 casas, todos se implicaban muchísimo. Cambiaban cada año los diseños y adornos y se esmeraban por ser los mejores. Ese año había 3 vecinos nuevos en el pueblo, así que el alcalde corrió a su casa a contarles las tradiciones locales. 2 de las familias aceptaron participar en el concurso de buena gana. Dijeron que seguramente no estarían a la altura, pero lo intentarían. La tercera familia no abrió la puerta las 2 primeras veces que el alcalde fue a su casa. Estaban dentro porque él mismo podía ver la luz en el salón, pero o no escucharon el timbre o no querían abrir. Él no se dio por vencido y lo intentó una última vez. En esa ocasión sí le abrieron. Pero al contarles la historia, el padre de familia dijo que ellos no tenían tiempo para esos juegos. Pondrían un árbol de Navidad en el jardín y nada más. Pero al verlo, el alcalde tuvo una idea mejor. Cada año, cuando los jueces recorren el barrio buscando las mejores decoraciones, van acompañados por un Papá Noel. Así, aprovechan la visita para darle algunos regalos a los más pequeños. El nuevo vecino era mayor y tenía una gran barriga, así que él era perfecto para llevar a cabo esa tarea. Por eso, cuando ya estaba a punto de salir de la parcela familiar, se giró y le dijo al señor que tenía una última petición. Le propuso ser el Papá Noel de esas fiestas. El señor le dijo que lo pensaría, y un par de días después aceptó la propuesta. Era principios de diciembre, así que en esos días todas las casas empezaron a tener su decoración. El plazo era hasta el día 15. Si ese día quedaba alguna casa sin decorar, no entraba en el concurso. Pero nadie esperaba esa fecha. Era tal la emoción que la primera semana todas estaban perfectamente adornadas. La mecánica del concurso era la siguiente. 3 jueces acompañaban al Papá Noel a valorar las viviendas. Ellos establecían los 3 mejores y los 3 peores. Los mejores recibían vales de compra de distintos valores para gastar en el comercio local, además de la placa que los certificaba como ganadores. En realidad, esto último era lo que más querían los vecinos. Les daba igual el dinero. Los 3 peores tendrían que encargarse de organizar la comida de Navidad para los más necesitados del pueblo. Además, repartirían ropa y regalos a los niños del orfanato. Eran cosas que la mayoría hacía de buen agrado, así que prácticamente para nadie era un castigo. El Papá Noel estaría durante esos días muy ocupado, pues era el emblema de las fiestas y tendría muchas citas. Esto preocupaba al alcalde, que tenía miedo de que el nuevo vecino no cumpliera con sus compromisos o los dejase tirados en medio de las Navidades. Por eso buscaron un Papá Noel sustituto, un señor del pueblo de toda la vida. Con todo listo, el día 15 llegó más rápido de lo que esperaban. El pueblo era un auténtico museo navideño. Había luces y figuritas temáticas por todos lados. E incluso los nuevos vecinos habían logrado una decoración fantástica. Durante los días 16, 17, 18 y 19, los jueces y Papá Noel visitarían las casas. Siempre dividían la ciudad por zonas. Empezaban por la norte y seguían el sentido de las agujas del reloj, siendo entonces el oeste la última parte visitada. El primer día, el nuevo Papá Noel estaba un poco torpe. Tuvieron que animarlo varias veces a interactuar más con los niños y actuar con más efusividad. No parecía que le gustase mucho la Navidad, pero poco a poco fue metiéndose en el papel. Las casas de la zona norte eran las de mayor poder adquisitivo y siempre se hacían ver en cuanto a adornos y luces. Eso no significa que ganaran siempre, pero se notaba que desembolsaban una gran cantidad de dinero en aquel concurso. El Papá Noel se quedó realmente impresionado con aquellas decoraciones. Nunca había visto cosa igual. El jurado tomó nota y todo transcurrió con normalidad. El segundo día, cuando estaban iniciando el recorrido por la zona este, una alarma hizo que la comitiva se parara en seco. Había desaparecido el señor Carrick, que llevaba siendo director del Banco del Pueblo 30 años. Era un hombre de pocas palabras, pero muy conocido y servicial. Vivía en una de las casas de la zona norte, en la que habían estado los jueces y Papá Noel la jornada anterior. Esto paralizó durante unas horas la visita. Todo el pueblo se reunió en el salón municipal para decidir qué hacer. Al final, decidieron que se harían turnos para participar en las tareas de búsqueda y el concurso seguiría su curso. Algunos vecinos se mostraron contrarios a esta opción. Entendían que lo lógico era que todo se paralizara para buscar al desaparecido. Pero el poder de la Navidad y la ilusión de los niños pesó más y acabaron continuando con la celebración.
A pesar de eso, todo el pueblo se volcó con la búsqueda del señor Carrick. Hicieron grupos y se repartieron todo el territorio cercano a las casas. Pero nada, no parecía haber rastro de él desde que el día anterior saliera de su trabajo. La comitiva del concurso apuró el paso durante el día 2. Estas casas eran más austeras. Era la zona vieja del pueblo. Pero eso también le daba más encanto porque eran fachadas antiguas, pero cuidadas. La estampa transportaba el pasado, y eso le gustó especialmente a Papá Noel, que incluso se acordó de su infancia, algo en lo que no había pensado desde hacía mucho tiempo. Al finalizar el día, el director del banco todavía no había aparecido. Su familia estaba muy preocupada. Estaban convencidos de que nunca se iría por voluntad propia, así que sabían que algo malo le había ocurrido. Y todo empeoró el segundo día, cuando desapareció el boticario. James era un señor de unos 50 y muchos años que regentaba la farmacia familiar en el casco histórico. Era un negocio de toda la vida, y ellos vivían en una de las casas más antiguas del pueblo. Había salido por la noche con su perro y no había vuelto a casa. El perro había vuelto a la puerta de casa sobre las 3 de la mañana. La mujer del boticario, que se había quedado dormida horas antes, dio entonces la voz de alarma. Nunca había ocurrido algo así. 2 desapariciones en 2 días, y además en Navidad. La policía tuvo que enviar refuerzos para coordinar los 2 operativos de búsqueda, y el alcalde decidió seguir con todo tal cual estaba. Así, el tercer día, unos jueces que pensaban más en lo que estaba sucediendo que en visitar casas y Papá Noel salieron a analizar más decoraciones navideñas. El ambiente en las calles era completamente diferente. En las casas apenas había gente porque la mayoría salían a buscar a los desaparecidos. Siempre los recibían los niños con su madre o su padre. Ellos al final tampoco eran conscientes de la terrible situación que se estaba viviendo allí. La zona 3, la del sur, era la zona más industrial. Allí se juntaban talleres de coches, herrerías y muchos otros negocios. Las casas solían ser de construcción relativamente nueva y humildes. Aquí llamaba la atención cómo los dueños de los negocios, mayoritariamente hombres, decoraban sus talleres. Parecía difícil de creer que una fábrica de piensos agrícolas pudiese ser tierna y navideña, pero sí, era posible. Terminaron a eso de las 8 de la tarde, y los jueces se sumaron al operativo de búsqueda del banquero y el boticario. Papá Noel alegó que no podía porque debía ir a cuidar a su mujer. Era la primera vez que hablaba de ella. Al parecer tenía importantes problemas psicológicos y necesitaba ayuda para todo. La búsqueda de los desaparecidos seguía sin dar sus frutos, y al cuarto día la pesadilla era todavía peor. Por la mañana, la mujer de Carlos, el dueño de un taller de reparación de coches, denunció su desaparición. Había salido a tirar la basura y no había regresado. El terror empezó a extenderse. La gente tenía miedo de salir a la calle. Estaba claro que algo raro estaba sucediendo. Entonces el alcalde convocó a los vecinos y al grupo del concurso y les dijo que lo mejor era suspender todo. Un gran número de vecinos estuvieron de acuerdo, pero otros dijeron que no era justo, que solamente se quedara una zona sin revisar. Pero los jueces tampoco querían seguir con aquello, preferían ayudar a buscar que seguir analizando adornos navideños. Entonces Papá Noel levantó la mano y se ofreció a hacer el último recorrido él solo. Así, sacaría fotos y tomaría notas de las decoraciones, y los niños de esa zona no se quedarían sin verle. A la mayoría les pareció buena idea. Seleccionaron a los 2 empleados municipales para que le acompañaran, y él se encaminó hacia la cuarta zona, el oeste. Mientras, la policía llevaba 3 días intentando averiguar qué ocurría. Las desapariciones eran de lo más extrañas. Y entonces, uno de ellos se percató de una cosa. Los 3 desaparecidos pertenecían a 3 zonas diferentes de la ciudad, y esas zonas coincidían con el recorrido de la comitiva de concursos. Fue entonces cuando entrevistaron a los jueces, que dijeron que ellos no habían observado nada raro en el recorrido. Por su parte, los 3 tenían coartada porque habían estado colaborando en la decoración del local social. Pero ¿y Papá Noel? Nadie sabía nada de su vida. En ese momento, él se encontraba recorriendo el oeste, una zona de nuevas viviendas, donde vivían la mayor parte de matrimonios jóvenes del lugar. Era una zona de chalets adosados y donde había muchos niños. Papá Noel tuvo un duro trabajo, y la policía le siguió de cerca. Al terminar vieron cómo entraba en su casa, y efectivamente, por el cristal se veía una mujer. Él le acariciaba la cara y le daba de comer.
Pero en una hora, las luces de la casa se apagaron y él salió hacia un cobertizo de la parte trasera. Miró que nadie lo siguiera, cargó algo en su camioneta y emprendió la marcha. Efectivamente se dirigía a la zona oeste. Una vez allí se dirigió al parque y apagó el motor. Lo vieron cómo se bajaba, con algo en la mano que no atinaban a ver qué era. Y de pronto sucedió. Un hombre salía con sus 2 perros a dar un paseo, y de la nada apareció el señor que hacía de Papá Noel y le clavó algo en el cuello. En ese momento la policía salió de su escondite y consiguió atraparlo. Lo que llevaba en la mano era una jeringa. El joven fue trasladado al hospital y Papá Noel a la comisaría. Estaba claro que era él el responsable de las desapariciones, así que ahora faltaba saber dónde estaban aquellas personas. Pero él no quería soltar prenda. Entonces la policía lo esposó y lo llevó a su casa. Allí encontraron a su mujer, que miraba nerviosa hacia todos los lados, pero no respondía nada de lo que le preguntaban. La casa estaba llena de fotos de una niña pequeña. Era muy rubia y tenía los ojos grandes y azules. La mujer no dejaba de mirarla, como si en ella estuviera la respuesta a todo. Y efectivamente así era. Aquella era la hija de ambos, Miranda. Había sido asesinada por un vecino cuando tenía solo 10 años. Entonces la policía pensó que eso podría estar relacionado con las desapariciones. Volvió a interrogar al hombre y atacaron directamente con su hija. Esto hizo que se derrumbara por completo. Lloró desconsoladamente y al final acabó confesando. Él había elegido a las víctimas durante las visitas del concurso. Todos los hombres seleccionados tenían cosas en común con el asesino de su hija. Pero faltaba lo más importante. ¿Dónde estaban? Papá Noel confesó que los 2 primeros habían sido asesinados, y eso no era lo peor. Los había descuartizado porque, según él, eran ofrendas para el alma de su hija. Les iba quitando partes del cuerpo y las esparcía en el cementerio donde estaban los restos de la pequeña. Esa era su forma de que ella supiera que la estaba vengando. Al tercer desaparecido pudieron encontrarlo con vida. Estaba en una cabaña en medio del bosque, atado de manos y pies, y muy grave. Al parecer, Papá Noel iba haciéndoles heridas para que se desangraran. Así había muerto también su pequeña. El hombre fue enviado a prisión y su mujer a una clínica de salud mental. Y el pueblo nunca volvió a ser lo mismo. El concurso de decoración se suspendió y la gente dejó de creer un poco en la Navidad. Kevin y sus amigos estaban en una casa alquilada pasando sus vacaciones de verano. Todos tenían 15 años y era la primera vez que hacían un viaje juntos. Después de cenar, Margot sugirió jugar al escondite. Como no conocían la casa, podría ser divertido encontrar un buen escondrijo en aquel lugar. Casi todos estaban de acuerdo, pero Peter insistió en buscar otro juego. No se sentía cómodo escondiéndose allí. Los chicos, lejos de abandonar el tema, le preguntaron por qué. El joven dudó por un momento antes de responder, y después dijo: «Hace años estuve en una casa donde murió una chica. Ella estaba jugando con sus amigos al escondite en una casa que no conocía. Para hacerlo más difícil, apagaron todas las luces y jugaron en la oscuridad. La chica abrió una puerta, pensando que al otro lado había un dormitorio. Pero era un acceso que conducía a un sótano, con unas escaleras justo después de la puerta. Al no verla, se cayó y murió después de romperse el cuello». El grupo de amigos se quedó congelado. Entonces Margot rompió el silencio preguntándole si conocía a aquella chica. Peter negó con la cabeza, pero le aseguró que vivió algo mucho peor. De repente cambió totalmente su cara descompuesta y con una sonrisa les preguntó si conocían el juego de Smee. El nombre venía del inglés «soy yo», «it's me». Todos le miraron con curiosidad y entonces el joven les explicó en qué consistía. Cada jugador recibe una hoja de papel. Todas las hojas, excepto una, están en blanco. La hoja que tiene texto lleva escrita la palabra Smee. Nadie sabe quién es Smee, salvo al que le ha tocado. Entonces se apagan las luces y Smee sale silenciosamente de la habitación y se esconde. Después de contar hasta 20, los demás tratan de buscarlo, pero por supuesto no saben a quién buscan en la oscuridad. Por lo que cuando un jugador se encuentra con otro, debe desafiarlo diciendo «Smee». Si la otra persona tampoco es la que buscan, debe responder «Smee» y continuar buscando. Sin embargo, el verdadero Smee no responde cuando alguien lo desafía.
Si alguien lo encuentra, el jugador permanecerá en silencio a su lado y deberán ser descubiertos por un tercer jugador. Este, cuando los encuentre, no recibirá tampoco respuesta y se unirá a los dos primeros. El juego continúa así hasta que todos los jugadores están en el mismo lugar y el último en encontrar a Smee tiene que pagar una prenda. A Kevin le pareció un juego muy divertido. Le preguntó a su amigo si ya había jugado alguna vez, a lo que Peter contestó que lo hizo en la casa donde aquella chica se había roto el cuello. Margot le dijo a todo el grupo que se sentara en el suelo y animó a Peter a contar aquella historia. Todos estaban impacientes por saber qué había pasado aquel día para que su amigo tuviera tanto miedo a jugar al escondite. Peter se sentó también en el suelo y comenzó su relato. Hace 2 años, los mejores amigos de mis padres nos invitaron a pasar la Navidad con ellos y sus hijos. Viven a 6 horas en coche de aquí, en una casa grande pero vieja, con muchos pasillos y escaleras. Era fácil perderse en aquella mansión. Aquella Navidad no éramos los únicos invitados, también habían convocado a otras familias. Había habitaciones de sobra para todos. Cuando entramos ya habían llegado todos, y las únicas personas que conocía eran los hijos de los amigos de mis padres, por lo que me fueron presentando a los demás. En total éramos 12 niños. Los mayores insistían en que era el momento de cenar, que después ya charlaríamos y jugaríamos, y con las prisas no pude presentarme a todos. Quizás por eso no escuché el nombre de una chica alta y guapa de cabello oscuro. Parecía fría pero muy inteligente. No se le veía del todo amigable, pero sí muy interesante. Después de cenar, una de las hijas de los dueños de la casa, Sarah, sugirió jugar a Smee. Nos explicó las reglas del juego y cuando íbamos a comenzar, su padre se acercó a nosotros para advertirnos sobre la puerta que daba acceso al sótano y nos contó la historia de la chica que se había roto el cuello allí. Todos prometimos tener cuidado y no acercarnos a esa puerta. Los mayores se quedaron en la sala con la luz encendida y nosotros nos fuimos a la cocina. Desde ahí empezaríamos la partida. El resto de la casa permanecía a oscuras. Preparamos 12 trozos de papel. 11 estaban en blanco y uno tenía escrito Smee. Después, Sarah los mezcló y los repartió. Yo miré el papel que me había tocado. Estaba en blanco. Un momento después, todas las luces se apagaron. La persona que recibió el papel con Smee tuvo que esconderse, y en la oscuridad escuché a alguien andando de manera sigilosa hacia la puerta. Después de contar hasta 20 en nuestra mente, alguien hizo sonar un silbato y corrimos hacia la puerta. Durante 10 minutos estuvimos todos corriendo hacia arriba y abajo, entrando y saliendo de las habitaciones, desafiándonos y respondiendo «Smee, Smee». Después de un rato, el ruido se fue calmando, por lo que supuse que ya alguien había encontrado a la persona escondida. Entonces, encontré a un grupo de personas sentadas en unas escaleras estrechas. Las desafié y no recibí respuesta, así que Smee estaba allí. Rápidamente me uní al grupo. En ese momento llegaron 2 jugadores más. Todos se apresuraban para no ser los perdedores. Y justamente el hermano mayor de Sarah, Arthur, fue el último en encontrarnos. Preguntó en alto si ya estábamos todos. Encendió una cerilla y empezó a contar. 10, 11, 12, 13... Después se rió. ¿Cómo vamos a ser 13? ¿Hay uno de más? La cerilla se apagó y encendió otra. Volvió a contar en la penumbra y cuando llegó a él, volvió a numerar 13 personas. Los chicos empezaron a burlar del joven diciéndole que no sabía contar. Entonces, en la mitad de las escaleras, una chica habló con nerviosismo. ¿Quién estaba sentado 2 escalones por encima de mí? Nadie contestó, pero de pronto un dedo frío pareció tocarnos a todos. Nos quedamos en silencio y de repente rompimos en carcajadas, riéndonos de nosotros mismos. Estaba claro que éramos 12 y regresamos a la cocina para empezar el juego de nuevo. En esta ocasión me tocó a mí ser Smee. Sarah me encontró mientras aún no había elegido mi escondite. Esa ronda no duró mucho. Rápidamente fueron apareciendo las 12 personas y el juego terminó. Entonces, el último chico en encontrarnos
Se acercó a mí y me dijo que mientras todos corrían hacia el lado oeste de la casa y me encontraban, él fue hacia el lado oeste. En uno de los dormitorios había un armario muy grande y le pareció un buen escondite donde me podría haber ocultado. Abrió la puerta en la oscuridad y tocó la mano de alguien. Entonces preguntó susurrando: ¿Es mí? Y no obtuvo respuesta. Pensó que había encontrado a la persona oculta. Pero después, al escuchar gritos al otro lado, salió del dormitorio y vio que ya estábamos todos en la zona opuesta de la casa. Y él era el último. Por lo que, ¿a quién había tocado la mano? Regresamos juntos a la cocina para comenzar otro juego de Smee, y para tranquilizarle le dije que seguramente se imaginó que había tocado a alguien, pero podía haber sido cualquier prenda de ropa. Aunque yo tampoco me quedé tranquilo, e incluso creo que ya nadie disfrutaba del juego. Sin embargo, ninguno quería ser el que propusiera dejarlo y quedar como un miedoso. Pero toda la diversión había desaparecido del juego. ¿Por qué Arthur había contado 13 personas en lugar de 12 en las escaleras? ¿Y por qué aquel chico había tocado a alguien en el armario cuando todos estaban en el lado opuesto de la casa? Todos comenzamos una nueva partida buscando a Smee. Nos fuimos juntando varios que no encontrábamos a la persona oculta. Entonces decidí dejar al grupo principal y buscar el armario del que me había hablado aquel chico. Al llegar a la habitación, choqué con las rodillas de alguien. Extendí la mano y toqué una cortina suave y pesada. Las cortinas llegaban hasta el suelo. Alguien estaba al otro lado de la tela, sentado junto a la ventana. Deduje que había encontrado a Smee, así que moví la cortina hacia un lado y toqué el brazo de una persona. La noche estaba tan oscura que no me permitió ver su silueta. Entonces pregunté: ¿Smee? Pero no obtuve respuesta. Así que me quedé esperando a su lado a que llegaran los demás. Le pregunté por su nombre y me dijo que se llamaba Brenda. No me sonaba aquel nombre, pero rápidamente lo asocié con la chica alta y morena en la que me había fijado en la cena. Como nadie llegaba, le hice un par de preguntas corrientes, pero seguía sin decirme nada. Yo ya sabía que en ese juego la persona que tiene que ocultarse debe estar en silencio, pero allí no había nadie, ni se escuchaban personas cerca. Empecé a sentirme un poco molesto e incómodo con su silencio. Le di vueltas a la cabeza pensando que quizá no le había causado buena impresión y utilizaba las reglas del juego para ignorarme. Poco después oí pasos en el pasillo. Alguien al otro lado de la cortina rozó mis rodillas. La tela se movió hacia un lado y la mano de un chico tocó mi hombro. Él preguntó: ¿Smee? Y por supuesto no obtuvo respuesta, así que se sentó a mi lado. El chico me preguntó si era Peter y en voz muy bajita le dije que sí. Justo después también me preguntó si yo era Smee, a lo que le contesté con una negativa. Le dije que Smee era la chica que tenía a mi lado. Y justo en ese instante la joven se acercó más a mí. La sentí muy cerca, pero seguía sin pronunciar palabra. El chico que acababa de llegar dijo que ya estaba aburrido del juego, que le gustaría jugar algo más agradable y tranquilo, o incluso charlar con las historias navideñas al lado de la chimenea. Yo admití que tampoco me encontraba cómodo y que estaba de acuerdo con él en proponer otro tipo de juego para divertirnos. Había pasado bastante tiempo cuando Arthur nos encontró. Entró en la habitación gritando nuestros nombres. Salimos de detrás de la ventana y Arthur nos preguntó qué nos había pasado. Llevaban esperando por nosotros más de 1 hora y los dos estábamos descalificados. Yo me quejé diciéndole que todavía no habían encontrado a Smee, pero él me replicó contestando que los que no lo habíamos encontrado éramos nosotros. Yo estaba lleno de rabia. No era justo. Alguien estaba haciendo trampas. Le grité que Smee estaba con nosotros y que no habíamos perdido. El chico que estaba conmigo me apoyaba en todas mis palabras. Entonces Arthur encendió la luz y movió la cortina. Allí no había nadie más. Mis ojos no podían estar más abiertos. No entendía nada. El chico que estaba conmigo me miró sorprendido. No le había mentido. Yo había tocado a alguien de verdad. Arthur volvió a apagar la luz e hizo como si no ocurriese nada. Nos dijo con voz burlona que alguien se estaba divirtiendo gastando bromas esa noche, pero yo no entendía absolutamente nada. Yo había sentido claramente la piel de alguien.
Nos reunimos con el resto del grupo y todos resoplaron por lo mucho que los habíamos hecho esperar. Arthur les dijo a todos que nos había encontrado sentados detrás de una cortina. Incluso sugirió que éramos pareja. El chico que había estado esperando conmigo comenzó a mirarme de una manera extraña, como si también creyera que yo me lo había inventado. Entonces, cansado de ese maldito juego, encendí las luces y me dirigí a la chica alta y morena de la que me había fijado en la cena. La acusé delante de todos de fingir ser Smee y después largarse. Ella, confundida, sacudió la cabeza negando todas mis palabras. Yo estaba muy cabreado. Quería irme a mi casa. Estaba cansado de ese juego. Entonces Arthur propuso cambiar totalmente de pasatiempo y divertirnos con otra cosa en la sala de estar. El ambiente se había tranquilizado. Todos nos habíamos calmado y volvíamos a reírnos y divertirnos. Pero poco después, Sarah se acercó a mí y me dijo que quería hablar conmigo a solas. Me comentó que no le había gustado cómo le había hablado y tratado a su amiga, que ellas habían estado toda la partida juntas y no se habían separado en ningún momento, por lo que no había estado bien que yo hubiera dicho una mentira. Pero aquello no acababa ahí, ya que me dijo que si a mí me gustaba aquel chico no tenía de qué avergonzarme, todos me apoyaban. Sin embargo, había sido muy egoísta por mi parte haberles hecho esperar tanto tiempo. Entonces, enfurecido, le grité. Le dije que no estábamos solos, que había alguien más allí. Alguien que se había hecho pasar por Smee y nos estaba engañando. Volví a señalar a su amiga y le dije: «Fue ella, Brenda». Incluso me dijo su nombre mientras estábamos sentados. Sarah cambió su expresión. Me dijo con un rostro completamente serio: «Mira, Peter, no me importa que intentes gastarme una broma, pero ya es suficiente. Brenda es el nombre de la chica que murió en el sótano de esta casa, la que se rompió el cuello por las escaleras. ¿Dónde has escuchado tú ese nombre?» Era invierno y la temporada escolar estaba a punto de terminar para dar paso a las esperadas vacaciones de Navidad. Liam, como todos los niños de su clase, no podía contener la emoción y nervios por saber qué le regalaría Santa Claus aquel año. Hacía poco que se había dado la noticia de que Santa se había casado y que compartía la tarea de llevar regalos a todos los niños del mundo con su mujer, la señora Claus. Todos hablaban emocionados de los juguetes que querían pedir a su esposa. Todos menos Robert, quien había cambiado por completo su actitud desde la última Navidad. Robert había vivido en un orfanato desde que sus padres lo abandonaran en la víspera navideña del año anterior. Él sostenía con firmeza que sus padres nunca lo habrían dejado solo y que la señora Claus lo había castigado por su mal comportamiento, arrebatándole a sus padres. A Liam siempre le había intrigado lo que le había sucedido a Robert y finalmente se atrevió a preguntar, ya que nadie más parecía mostrar interés. Robert, mirando al suelo con una expresión de descontento, le confesó que la señora Claus no era lo que todos creían. Aseguraba saber secretos importantes, pero nadie estaba dispuesto a escucharlo. Expresó su esperanza de que ningún otro niño tuviera que experimentar lo que le había ocurrido a él y anhelaba que un día la verdad saliera a la luz y la mujer de Santa fuera detenida. Liam se sintió algo incómodo y deseoso de dar por concluida aquella conversación que parecía un tanto delirante. Le expresó su tristeza por todo lo que Robert había vivido y le deseó unas felices vacaciones. Después se dirigió a donde tenían los abrigos para marchar a su casa. Antes de irse, Robert lo detuvo agarrándole la mano. Fijó intensamente sus ojos en él y le dijo: «Pórtate bien». Liam se quedó inmóvil durante unos segundos, reflexionando, y finalmente asintió con la cabeza. Su amigo soltó su mano y volvió su mirada al suelo. Para Liam la Navidad representaba sus fechas preferidas. A pesar de que el verano tenía su diversión con las vacaciones más largas y el clima cálido para disfrutar de la playa, Liam tenía un cariño especial por las fechas navideñas, ya que era el momento en el que finalmente podía reunirse con su padre. El hombre pasaba la mayor parte del año trabajando por Europa, lo que dejaba al pequeño viviendo mucho tiempo solo con su madre. Cuando la mujer estaba en el trabajo, algunas veces debía quedarse con su abuela, quien vivía a poca distancia de su casa. Aquel día, al terminar las clases, su padre acababa de llegar y lo esperaba con los brazos abiertos en la puerta de la escuela. Liam ansiaba ir al parque a jugar, como solían hacer todos los viernes después de clase. Sin embargo, a su padre se le ocurrió la idea de aprovechar el día para ir al centro comercial y realizar algunas compras navideñas. A Liam no le emocionó la idea y comenzó a gritar y llorar.
con la esperanza de que cambiaran de opinión. Sus padres le dijeron que era necesario realizar aquellas compras, ya que le hacían falta para la cena de Navidad. Además, allí podría divertirse eligiendo adornos para el árbol. El niño, enfadado, expresó su odio hacia la Navidad y hacia ellos por obligarlo a ir de compras. La madre, con una expresión de enfado, le recriminó por sus palabras y le pidió que se disculpara tanto con ella como con su padre. Sin embargo, Liam, cruzando los brazos y sin pronunciar palabra, se limitó a subir al coche en silencio. Cuando llegaron al centro comercial, este estaba decorado con luces y decoraciones navideñas. En la distancia se podía ver una larga fila de niños que se extendía desde la entrada principal. Era Santa Claus y su esposa, quienes estaban sentados en 2 majestuosos tronos, posando para fotos con los pequeños y permitiéndoles sentarse en sus regatos para expresar sus deseos de regalos navideños. La madre de Liam cambió su expresión enfadada, trató de calmar la situación y le propuso a Liam que podrían ir juntos a visitar a Santa Claus. El pequeño cambió rápidamente su actitud y asintió. Estaba ansioso por contarle a Santa que deseaba el coche teledirigido que había estado viendo en la juguetería durante meses. La fila se organizaba de manera única hasta llegar a los tronos, donde luego se dividía en 2. Unos se sentaban con Santa Claus y otros con la señora Claus. Liam estaba nervioso como nunca. Anhelaba que le tocara sentarse en el regazo de Santa, ya que durante toda su vida le había pedido los regalos a él y siempre le había traído todo lo que deseaba. Desafortunadamente, su turno llegó y le tocó a su esposa. Permaneció inmóvil, esperando a que otro niño decidiera ir con ella. Sin embargo, la señora Claus comenzó a llamarlo y a hacerle señas para que se acercara. Su madre lo impulsó suavemente para que avanzara y le aseguró que no debía tener miedo, que no pasaba nada por hacer un cambio. Aunque no estaba del todo satisfecho con la idea, Liam se acercó tímidamente. Una vez sentado en su regazo, la señora Claus le comentó que tenía pinta de ser un niño muy bueno. Le pidió que sonriera para la foto y logró sacarle una sonrisa con algunos cosquillos en la barriga. La madre aprovechó el momento para tomar la foto y mencionó: «Bueno, hoy no ha sido el día en el que mejor se ha portado, ¿verdad?», mientras soltaba una pequeña sonrisa y le guiñaba un ojo a su hijo. Liam también soltó una pequeña risa y bajó la cabeza. Después de esto, el rostro de la señora Claus cambió repentinamente de expresión. Fijó la mirada en el chico y le preguntó si aquello era cierto. Él miró a sus padres y luego bajó la mirada, asintiendo avergonzado. Entonces la señora Claus le advirtió que si no era bueno con sus padres, no se merecía tenerlos, que le privaría de ellos y solo le regalaría carbón. Liam reflexionó un momento y preguntó: «¿Por qué carbón?». En ese momento su padre intervino y explicó que había oído de aquella tradición en otros lugares del mundo, donde los niños también recibían regalos de 3 hombres montados en camellos en Navidad. Estos 3 hombres eran conocidos como los 3 Reyes Magos, y los niños que se portaban mal recibían carbón en lugar de juguetes. Después de salir de los tronos, Liam se dio cuenta de que ni siquiera había tenido la oportunidad de decirle a la señora Claus lo que quería para Navidad. Sin embargo, no quería regresar, ya que no le había gustado nada a aquella señora. Las vacaciones de Navidad solo habían comenzado y ya eran tan emocionantes y maravillosas como las había deseado. El pequeño se deleitaba con los dulces, especialmente los que su abuela preparaba, como las galletitas con forma de elfos que solía hacer en la temporada navideña. Además, disfrutaba de las noches de películas navideñas con sus padres, un momento que esperaba durante todo el año para compartir en familia. El día previo al de Navidad, Liam y sus padres se dedicaron a decorar el árbol, la casa y preparar la cena. Habían ido a pasar la noche con ellos varios familiares y él se lo había pasado genial jugando con sus primos. El ambiente estaba lleno de risas y alegría hasta que llegó el momento de irse a la cama. Se despidieron de todos los familiares que volvían a sus casas para dormir mientras se producía la magia de la Navidad. Los padres de Liam acompañaron al pequeño a su cuarto, pero él se quejó. No quería retirarse todavía, ya que esa era una de las noches más felices del año y nunca quería que terminara. Sus padres le recordaron que debía acostarse temprano, ya que de lo contrario, Santa Claus y su esposa no podrían dejarle sus regalos aquella noche. Los padres subieron las escaleras hacia sus dormitorios, pero mientras ascendían, Liam notó una sombra que cruzaba rápidamente. Bajó corriendo las escaleras para averiguar qué era lo que había visto, pero no encontró rastro alguno. De repente volvió a ver una sombra roja a través de la ventana. Fijó la mirada en el cristal hasta que pudo distinguir el rostro de la señora Claus.
quien le dirigió una sonrisa maliciosa y colocó un dedo sobre sus labios, indicándole que se mantuviera en silencio. Aterrorizado, Liam gritó para que sus padres bajaran, pero cuando llegaron corriendo y el pequeño señaló hacia la ventana, ya no había nada. Los padres de Liam insistieron en que ya era demasiado tarde para jugar y le ordenaron que fuera a dormir. El pequeño obedeció y se metió bajo las sábanas con rapidez. Estaba sudando y no podía quitarse de la cabeza la mirada maléfica de la señora Claus. Dio vueltas en la cama agobiado por sus pensamientos hasta que finalmente cayó dormido, exhausto por el cansancio. A la mañana siguiente, Liam se despertó y se levantó corriendo. El día no le asustaba como la noche. Decidió dirigirse a la habitación de sus padres, aunque algo le resultaba extraño, ya que por lo general sus padres eran los que lo despertaban, ya que siempre tomaban su café muy temprano. Pero ese día no había sido así. Cuando abrió la puerta de la habitación de sus padres se dio cuenta de que no estaban allí. La preocupación comenzó a invadirlo y rápidamente salió hacia el pasillo, pero allí percibió el aroma del café recién hecho que su madre preparaba todas las mañanas, lo que le proporcionó cierta tranquilidad. Descendió las escaleras con calma esperando encontrar a sus padres en la cocina, pero para su sorpresa, no había nadie. Solo 2 tazas de café en la encimera. Le pareció raro, pero no se alteró demasiado. Recordó que a veces iban a buscar a su abuela a su casa para que se unieran a la celebración y abrir los regalos juntos. Cuando llegó al árbol se llevó otra gran sorpresa. Solo había un regalo. Liam, sintiéndose triste, esperó a que sus padres regresaran para abrirlo. Sabía que no había sido un niño malo, simplemente había tenido sus momentos de rabietas y berrinches como cualquier otro. Tras esperar pacientemente durante 2 largas horas sin que nadie apareciera, la curiosidad comenzó a agitar a Liam. Pensó que el regalo que yacía bajo el árbol podría ser lo único que Santa Claus o su esposa le habían dejado. Sin más demora, desgarró el papel del regalo y se encontró con que en su interior solo había unos cuantos pedazos de carbón. Liam estalló en llanto, abrumado por la idea de que, tal como lo había advertido la señora Claus del centro comercial, solo merecía carbón y se había llevado a sus padres. Nunca había salido solo de casa, y mucho menos había abandonado su calle. Sin embargo, se sintió desesperado y decidió dirigirse a pie a la casa de su abuela. Vivía unos 20 minutos andando, y conocía el camino de ir muchas veces con sus padres. En su mente iba recreando todo lo que les diría por haberle dado aquel susto y haberlo dejado solo en un día tan especial. Sin embargo, cuando llegó allí, tampoco encontró a nadie. Parecía que su abuela no estaba en casa, ya que no le abrió cuando pulsó el timbre, y el coche de sus padres tampoco estaba a la vista. Con un sentimiento de desolación, Liam regresó a casa y comenzó a caminar de vuelta. De repente las palabras de aquel niño de la escuela, Robert, inundaron su mente. Cambió su rumbo y se encaminó hacia el orfanato. Él era la única persona que podría tener información sobre lo que había sucedido. Al llegar allí, los trabajadores le informaron que Robert se había escapado hacía días y que desconocían su paradero. Liam, desesperado, necesitaba alguna pista para saber dónde se encontraba, así que decidió inventarse una excusa para que los trabajadores le dejaran entrar en su cuarto. Les dijo que Robert se había quedado con un libro suyo del colegio y que lo necesitaba para poder realizar las tareas de vacaciones. Aseguró que solo le llevaría 1 minuto ir a buscarlo, ya que sabía dónde lo guardaba. De aquella forma, los trabajadores le permitieron ir. Cuando entró en el cuarto notó que el colchón de su amigo estaba ligeramente levantado. Se acercó y descubrió su diario. En él, Robert escribía que finalmente había descubierto el paradero de la señora Claus y había dibujado un mapa señalando una entrada en una cueva del bosque que estaba detrás de la casa de Liam. El niño corrió a toda velocidad de regreso a su casa y se dirigió a la parte trasera de su jardín. Allí observó detenidamente el suelo y notó unas finas huellas de ruedas que se dirigían hacia el bosque. Siguiendo las marcas, llegó a la entrada de la cueva que Robert había marcado en su dibujo y entró sin pensarlo 2 veces. Siguiendo el recorrido, Liam ingresó en una serie de galerías subterráneas y al final del camino se encontró con un carrito de madera que explicaba las marcas en el suelo. Al lado había un pequeño contenedor que contenía las pertenencias de sus padres, además de otros objetos que le resultaban desconocidos.
Avanzó con precaución y se encontró con una escena horripilante. La señora Claus lideraba un ejército de elfos, quienes estaban mutilando a las personas atrapadas en aquel lugar, cortándole los dedos de manos y pies. Los dedos amputados eran arrojados a un horno ardiente. El resto de los cuerpos eran atravesados por ganchos y colgados por cadenas para servir de alimento a los renos de Santa. Los renos no tenían nada de bonito ni gracioso. Tenían dientes afilados, ojos rojos y hocicos manchados de sangre. Con su boca desgarraban la piel de los cadáveres y de aquellos que aún no habían muerto, pero que gritaban de dolor, mientras los fieros animales los desmembraban y descuartizaban sus tripas sin piedad. La señora Claus supervisaba a los elfos asignando tareas y decidiendo dónde colocar a las víctimas, mientras se reía desde un trono elevado en la cueva. Los elfos cantaban mientras arrojaban los dedos de las personas al horno. En medio de esta pesadilla, uno de los elfos dirigió su mirada hacia donde se encontraba Liam. El pequeño escapó rápidamente en busca de un lugar donde ocultarse. Cuando pensó que estaba a salvo, observó lo que parecía ser el extremo del horno, viendo cómo caían los trozos carbonizados de dedos en una caja. El niño rompió en llanto nuevamente y salió corriendo hacia el exterior. Llegó a su casa sintiendo que ya no tenía dónde ir. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la caja que había encontrado bajo el árbol era la misma que se encontraba al final del horno y que los bloques de carbón eran los restos carbonizados de los dedos de sus padres. Desesperado corrió de vuelta al orfanato para contar lo que había visto. Sin embargo, cuando regresaron para buscar la cueva, esta había desaparecido. El diario de Robert se le había caído en su huida y ya no había rastro de las huellas en el suelo. Finalmente, Liam terminó viviendo en el orfanato. En clase se sentaba en el lugar que solía ocupar Robert, mirando hacia abajo como solía hacerlo el niño anterior. Ya no podía ver las galletas de su abuela en forma de elfos, sin recordarlos cantando mientras cometían tales atrocidades. Ya no podía evitar pensar que la señora Claus era una asesina. Seguía sin ser descubierta y era idolatrada por todos, mientras él conocía la verdad de lo sucedido. Desde entonces, nunca más volvió a creer en la Navidad. Hacía frío y ya había oscurecido cuando aparcamos el coche abarrotado de cajas en nuestra nueva casa. Un problema con la empresa de mudanzas hizo que llegáramos tarde y con lo puesto. Pero eso daba igual. Era nuestra nueva casa. Por fin. El antiguo dueño, un anciano bastante decrépito, solo nos puso una condición: que nos mudáramos después de Año Nuevo. Nos pareció una petición extraña, pero imaginábamos que sería por alguna superstición local de buena suerte. Ya sabéis, eso de empezar bien el año. Aún así, no pudimos aguantar más y decidimos ir justo después de firmar los papeles de compra. Faltaban 2 días para fin de año y queríamos pasarlo juntos en nuestro nuevo hogar. La casa era antigua y estaba un poco destartalada, pero por el precio no nos importó. A Emma le encantaba, se había enamorado de ella nada más verla. Era de comienzos de siglo, de 2 plantas, con ventanales amplios y muros de piedra. Un portón enorme custodiaba la entrada, era de roble macizo y tenía tallado en dorado, 12+1. Nos pareció ingenioso la forma de nombrar el 13, ya sabéis, el número de la mala suerte. Al entrar, una exhalación de aire frío nos recorrió de arriba a abajo. Apestaba a polvo y humedad, pero había otro olor que inundaba la estancia, un aroma metálico. Decidimos encender unas velas y acomodarnos en el salón. Entre nuestras cajas y una vieja alfombra, hicimos una cama improvisada. Había sido un día largo y necesitábamos descansar. Me desperté sobresaltado al sentir una mano helada acariciarme la mejilla. Miré hacia Emma, que seguía durmiendo plácidamente. Fue muy extraño, pero no le di más importancia y seguí durmiendo. Al día siguiente hacía aún más frío. Los rayos del sol no conseguían calentar la casa. Comenzamos a limpiar y a desembalar las cajas. Decidimos ir a la segunda planta para seguir explorando. Al llegar a la entrada, nos quedamos petrificados. Ante nosotros, una escalera majestuosa en el centro de la estancia, flanqueada por unos extraños cuadros con imágenes de vírgenes. Las primeras sonreían, pero cuanto más subíamos, más cambiaba su expresión. Primero a tristeza, luego a llanto y por último, horror. No fue hasta que llegamos arriba que nos encontramos de frente con un cuadro vacío que ocupaba toda la pared, justo donde se bifurcaba la escalera. Era enorme. Pensábamos que sería algún retrato que el antiguo propietario se habría llevado.
Seguimos inspeccionando, y entre unos tapices roídos y un tocador lleno de polvo con telarañas, encontramos una cadenita de plata con un frasquito de cristal. Este tenía unas manchas rojizas oscuras, como si hubiera contenido algún tipo de polvo o barro. A Emma le encantó, y pese a mis reticencias decidió ponérselo en el cuello, a saber de dónde provenía el frasquito, o peor, qué había contenido. Al caer la noche, decidimos ponernos nuestras mejores galas para dar la bienvenida al nuevo año. Yo lucía un smoking de terciopelo morado que había robado de la compañía de teatro, y Emma un vestido de gasa blanco, y ese maldito collar. Estaba algo incómodo, me daba malas sensaciones. Ella se rió y se burló de mí, pero yo seguía intranquilo. Antes de las campanadas sonó el timbre. ¡Qué extraño! ¿Quién sería a estas horas? Abrí la puerta. Era... Emma. De repente, un grito a mi espalda me heló la sangre, y me giré para ver de quién provenía. En ese momento sentí una punzada en la espalda y caí al suelo. ¿Qué estaba pasando? Arrastrándome, intenté subir las escaleras llamando por Emma, pero no había respuesta. En su lugar, los cuadros susurraban. Una a una, las imágenes fueron saliendo de los lienzos, portando dagas que fueron clavando en mi cuerpo. Una por cada campanada. La sangre salía a chorros y el dolor era insoportable. Con mi último aliento miré hacia arriba y me quedé sin respiración. Emma estaba de pie, con los ojos en blanco y llorando sangre. El frasquito de antes, rebosante del líquido rojo, brillaba y su vestido ya no era blanco. Grité su nombre, pero no respondió. En su lugar comenzó a reírse, tan fuerte que su mandíbula se desencajó y empezó a salir sangre a borbotones. La escalera se tiñó y yo perdí el conocimiento. A la mañana siguiente me desperté en el hospital. Aturdido, pregunté dónde estaba Emma y qué había pasado. Para mi sorpresa, estaba esposado a la cama, y un detective no paraba de preguntarme por qué la había matado. No entendía nada, todo era muy confuso. ¿Matar? ¿Yo? El detective me enseñó una foto grotesca. En ella, Emma estaba tendida en las escaleras, rodeada de un gran charco de sangre con la garganta rajada, y el frasquito estaba vacío. Pero lo que de verdad me dejó sin palabras fue el gran cuadro encima de las escaleras. Su mirada, su sonrisa, no me lo podía creer. Primera vez que conoces a la familia de tu novia es muy importante. Puede que algún día formes parte de ella. Tienes que causar una buena primera impresión. Ser atento, divertido y encantador, pero sin parecer forzado. Sobre todo, no ponerte nervioso y que sientan que eres uno más. A mis 25 años tenía claro que Laura era la mujer de mi vida. Inteligente, dulce, exitosa y la persona más generosa que he conocido. Llevábamos 2 años juntos y todo era perfecto. Su familia vivía a mucha distancia, así que aún no nos habíamos visto en persona. Solamente nos conocimos por videollamada, pero ya sabéis que no es lo mismo. Por fin llegó Nochebuena, el gran día. Su familia pasaba las fiestas aquí, hospedados en la espaciosa y moderna casa de Laura, donde íbamos a cenar. Yo llegué tarde por culpa del trabajo. Aquello me preocupó. Acababa de empezar la noche y ya estaba dando mala impresión. Sin embargo, el padre de Laura no le dio importancia. Me recibió en la puerta con la mayor de las sonrisas y un caluroso abrazo. Intenté excusarme por el retraso, pero no me dejó. El trabajo es el trabajo y ya está. Ahora que lo veía en persona, su aspecto me sorprendió mucho. Para un hombre de mediana edad, lucía extraordinariamente joven y saludable. Era alto, guapo y estaba en forma. Estaba a punto de preguntarle discretamente la edad, pero enseguida me llevó al salón a conocer al resto. Todos fueron encantadores y se deshicieron en elogios hacia mí. La madre se alegró muchísimo de verme, hasta me dio 2 besos en la mejilla. Su aspecto me sorprendió aún más que el de su marido. No aparentaban mucho más de 30 años. Al lado de Laura casi parecían hermanas. El último en saludarme, menos efusivo pero igual de cordial, fue el hijo mayor. Un chico apuesto, que vestía con la elegancia de un modelo. Su pelo estaba perfectamente peinado y sus dientes lucían brillantes. Cualquiera caería rendido a sus pies. Empecé a notar una sensación extraña e incómoda. Al lado de aquella familia perfecta de postal, me sentía como un vagabundo al que invitaban a cenar por caridad. Desde luego lucían 1000 veces mejor que por vídeo, pero supongo que las webcam no favorecen a nadie. Nos sentamos a charlar mientras Laura terminaba de arreglarse, aprovechando para conocernos mejor.
Pensaba en la suerte que tenía de dar con esas personas tan apuestas e interesantes y poder formar parte de su familia. No me quejo de la mía, para nada. Quiero mucho a mis padres, pero digamos que tienen otro estilo. A la media hora apareció Laura. Estaba impresionante, más guapa que nunca. Parecía un ángel bajando las escaleras. Todo era perfecto, como en un sueño. Sin pensarlo, saqué la cajita que llevaba en el bolsillo y decidí dar el paso que llevaba varios días pensando. Me arrodillé frente a ella, le enseñé la alianza y le propuse matrimonio delante del resto, que sonreían sorprendidos y emocionados. Ella también dejó escapar unas lágrimas de alegría y me abrazó con fuerza. Sus padres y su hermano también corrieron a abrazarnos y felicitarnos. Era la Navidad perfecta con la familia perfecta. Por fin llegó la hora de la cena y nos sentamos alrededor de una mesa cuidadosamente servida. Preferí no comer mucho en los entrantes, esperando ansioso por el plato principal. Estaba tan hambriento que cuando vi entrar aquella enorme bandeja tapada con una campana, se me hizo la boca agua. ¿Qué sería? No quise preguntar y esperé hasta que la destaparon. Estuve unos instantes dudando de qué animal sería aquella carne asada que tan bien lucía, acompañada de una fina guarnición. Cuando me fijé en la forma de las extremidades cortadas aparte, me quedé en shock. No podía ser. Debían ser imaginaciones mías, pero aquello parecía un cadáver humano finamente cocinado. Al resto de comensales se les iluminaron los ojos y felicitaron a Laura y a su madre por ser tan buenas cocineras. Las palabras no me salían de la boca. ¿Pero esto qué es? Laura confirmó mis sospechas como si fuese lo más natural del mundo. Incluso empezaron a charlar acerca de cómo se preparaba, la importancia de las especias y la temperatura del horno, mientras se iban sirviendo trozos de pierna, tórax y brazos. Miré la cabeza de reojo y pude notar que pertenecía a un chico joven. Lo más escalofriante no fue verlos disfrutar comiendo. Era la extraña sensación de que a cada bocado que daban, su piel parecía resplandecer más y su aura de elegancia aumentaba. El padre de Laura me dio una palmada en la espalda, animándome a comer. «Vamos, hijo, no se puede ser eternamente joven y bello sin hacer algún pequeño sacrificio. Y solo es una vez al año», me dijo mientras mordisqueaba lo que parecía ser el húmero. La situación parecía tan natural y sus explicaciones tan convincentes que empecé a dudar. Laura me agarró la mano y me miró fijamente, con la más dulce de las sonrisas. ¿De verdad me amas? ¿No quieres ser como nosotros y pasar el resto de tu vida conmigo? Ni siquiera respondí. Me serví un trozo de muslo en el plato y lo pinché con el tenedor. Cerré los ojos y abrí la boca, dispuesto a dar el paso. Sí, quiero. Era Navidad y los padres de Marcos no podían dejar de pensar en la carta que les había dejado su hijo. Hacía un año que el pequeño la había escrito, pero la Navidad era un momento muy duro para ellos. Todos los recuerdos venían a su cabeza una y otra vez. Querida familia, amigos o desconocidos que me estáis leyendo, necesito que todos conozcáis mi historia. Muchos pensaréis que se me ha ido totalmente la cabeza. Ojalá fuera eso, y que todo sea fruto de mi imaginación. Seguro que todos conocéis a Santa Claus. Unos lo llamaréis así, otros Papá Noel o Viejito Pascuero. Da igual, todos nos referimos a ese señor algo recordete que la noche del 24 al 25 de diciembre nos deja regalos en nuestras casas. Una pregunta, ¿alguno lo ha visto? Miles de millones de niños en el mundo, ¿y queréis decirme que nadie lo ha visto en persona? Muchos creéis tener la respuesta, pero estáis equivocados. Os aseguro que ninguno de vosotros lo conocéis. La Navidad era mi época del año favorita. Siempre la celebrábamos con la familia en mi casa. Después de la cena de Nochebuena, mi primo Juan y mi tía Ana se quedaban a dormir con nosotros para el día siguiente abrir los regalos juntos. Juan dormía conmigo. Siempre nos decían eso de «tenéis que dormiros pronto, si no Santa Claus no os dejará regalos, los niños tienen que estar dormidos para que pueda entrar». Y yo pensaba «¡qué bobada! ¿Qué importaba que le viera?». Así podría darle las gracias por los regalos de los últimos años y decirle que el año pasado se podía haber ahorrado los calcetines y calzoncillos y traerme mejor una consola. Lo teníamos claro. Esa noche nos levantaríamos de madrugada cuando todos estuviesen dormidos y seríamos los únicos niños en el mundo que verían a Santa. A las 3 de la madrugada ya solo se escuchaban los ronquidos de mi padre. Caminamos de puntillas para hacer el mínimo ruido posible. Llevábamos nuestra manta para ponérnosla por encima en caso de que lo necesitáramos. Nos escondimos detrás del sofá. Como todavía no pasaba nada, agarramos varios dulces de chocolate que habían sobrado de la cena y nos los comimos.
De repente escuchamos un ruido enorme que venía de la chimenea. Nos entraron las dudas de si salir de nuestro escondrijo o no. A lo mejor era cierto eso de que si nos veía nos dejaba sin regalos, por lo que permanecimos escondidos. Al poco unos pies se posaron en la chimenea. ¡Oh Dios! Estaba nerviosísimo. Iba a verle. Me asomé un poco más para observarle mejor. Santa estaba de espaldas con su saco enorme de regalos. Pero notábamos algo extraño. De la tela parecía salir como un líquido rojo y viscoso. Juan me agarró fuerte por el brazo y me susurró: «Marcos, tenemos que irnos, creo que esto es peligroso». De pronto Santa se giró y nos vio. No tenía esa cara de anciano bonachón que todos imaginamos. Sus ojos eran enormes y totalmente negros. Juan se hizo pis encima y yo estaba haciendo un esfuerzo enorme para que no me pasara lo mismo. «No gritéis, si no acabaréis como ellos», dijo Santa con una voz aterradora. Abrió su saco y por fin entendí qué era aquel líquido rojo. ¡Era sangre! Dentro había cadáveres de niños. Podíamos ver cómo salían intestinos y órganos por todos los lados. El salón estaba totalmente encharcado. Juan no pudo evitar gritar. Intenté callarlo tapándole la boca, pero estaba completamente fuera de sí. Gritaba como un loco. Estaba sufriendo un ataque o algo así. Santa se acercó a él. No quería verlo. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. No podía gritar. «¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda, papá!», repetía en mi cabeza, pero nadie aparecía. Cuando volví a abrir los ojos, Santa y Juan ya no estaban. Mis padres encendieron la luz y vieron todo el salón lleno de sangre y en medio un cuchillo. Juan no volvió a aparecer. Nunca tuvieron rastro de él. Mi tía Ana me odia desde aquel día. No se cree que Santa lo mató. Me encerraron en un centro porque nadie quería escuchar la verdad. Solo sé que nunca debéis levantaros la noche de Navidad. No querréis ver lo que yo vi. Toda la familia Miller se encontraba en el salón de casa riendo y brindando. Era Nochebuena y celebraban el cariño, el amor y la unión. Todos menos Owen, que consideraba que aquellas fiestas no eran más que un invento consumista. Tenía 14 años y había perdido todo el espíritu navideño. Sus tíos Mary y Dan habían conducido 5 horas para pasar las fiestas juntos y habían traído las bebidas. La madre había preparado un riquísimo asado. El padre había decorado la sala con adornos y la abuela había preparado dulces caseros. Todos habían aportado algo a la celebración. Sin embargo, el joven solo se había ceñido a sentarse a la mesa con mala cara, esperando que llegase la hora de dormirse. El timbre del horno sonó. Las galletas de jengibre ya estaban listas y la abuela le pidió a Owen que las sacase del horno y las decorase. Así las tendrían listas al día siguiente para desayunar. Owen resopló y puso sus ojos en blanco. ¿Por qué tenía que hacerlo? Su madre le miró levantando las cejas y rápidamente supo que no era un ofrecimiento, sino una orden. Sacó con cuidado las galletas del horno. Su abuela había dejado en varios boles las mezclas con colores para decorar. Entonces comenzó a hablar en alto. «Odio la Navidad. Odio estas inútiles galletas de jengibre. Odio los villancicos y los adornos con estrellas en toda la casa». Mientras maldecía todas las costumbres navideñas, iba decorando las pastas con caras malignas y diabólicas. Le dijo a su abuela que ya estaban decoradas, solo se necesitaba que la masa enfriara por la noche y estarían listas para comer. Se reía por dentro pensando en la cara de horror que se le quedaría a la anciana cuando las viese. Todos se dieron las buenas noches y se fueron a dormir. La casa se quedó en silencio, a la espera de la llegada de Papá Noel y sus regalos para la familia. Sin embargo, el que se coló por la chimenea de los Miller no fue el bonachón que todos esperaban, sino que lo hizo Krampus. Se acercó a la cocina y cuando vio las galletas de jengibre tuvo una idea. Les pasó la mano por encima y se marchó a otras casas a asustar a los niños. Segundos más tarde, la masa decorada comenzó a moverse. Krampus les había otorgado vida. Las galletas salieron de la bandeja y comenzaron a realizar travesuras. Tiraron la comida que encontraron, vaciaron las estanterías e incluso tiraron las botellas de cristal al suelo, rompiendo en cientos de trozos. El ruido de cristales despertó a Owen, que creyendo que por fin encontraría a Papá Noel en su casa, bajó corriendo a la planta inferior.
Cuando llegó a la cocina no se podía creer lo que estaba viendo. Podría decir que allí había entrado un ladrón si no fuera porque no se había llevado nada. Todo estaba tirado en el suelo. Entonces se acercó al árbol de Navidad y se dio cuenta de que no había regalos debajo. Papá Noel todavía no había llegado. Cuando se iba, volvió a observar el árbol. Había adornos de galletas de jengibre. Agarró una en la mano y eran las galletas que había decorado. De repente, el dulce le mordió un dedo y Owen la lanzó al suelo. El resto de galletas saltaron desde el árbol y subieron por sus pies mordiéndole las piernas. El joven no entendía lo que estaba ocurriendo. Dio patadas al aire e intentó librarse de ellas. Las galletas no paraban de reírse mientras le atacaban. Agarraron la grapadora eléctrica que había usado el padre de Owen para los adornos y comenzaron a clavarle grapas por el cuerpo. El niño gritaba, aunque ninguno de sus familiares bajaba a ayudarle. Los dulces consiguieron hacer que se cayera. No podía levantarse, le habían grapado su ropa al suelo. Estaba atrapado. Una de las pastas sujetó unas tijeras y caminó directa a cortarle en la cara. Pero de pronto, el perro de la familia le pegó un bocado a la galleta y después a todas las demás. Owen respiró tranquilo. Se había terminado aquella pesadilla. Consiguió liberar un brazo y acarició a la mascota en la cabeza. Sin embargo, algo había cambiado para siempre en su perro. Todo empezó cuando me fui a trabajar como au pair a Suecia. Ayudaba a una familia con el cuidado de sus hijos y en mis ratos libres hacía turismo por el país y estudiaba su lengua. Como me encantaban los niños, eran todo ventajas. La familia residía en Estocolmo. Estáis esperando por el chiste fácil, lo sé. ¿El colmo? El colmo había sido ir allí. Tengo que decir que la familia Anderson era un encanto. Me recibieron con los brazos abiertos desde el primer día y me trataron como un hijo más. Los niños, Elsa y William, hablaban perfectamente inglés, así que nos entendíamos a la perfección. Llegaron las Navidades y ese año me tocaría pasarlas fuera de mi hogar, pero estaba viviendo toda una experiencia nueva, por lo que no estaba tan triste como me había imaginado. Los niños me contaron que en Navidad, aparte de Santa, también hacía su aparición los Tomte. En Suecia se les conoce con este nombre a unos famosos gnomos navideños. Su apariencia es similar a los de los gnomos de jardín. Sí, esos que todos los padres ponen adornando el césped entre las flores. A mí sinceramente me parecen horribles. Bueno, que me voy del tema. Hablábamos de los Tomte. Su vestimenta consta de una túnica de lana, un cinturón, unos pantalones que le llegan hasta las rodillas y calcetines altos. Se dice que se encargan de proteger y vigilar las casas de los suecos, siempre que los dueños les traten bien. También cuidan a los animales de las granjas y los establos. Y vosotros diréis, ¡oh, qué duendes tan adorables! Pues no. Si consideran que les han tratado mal, pueden matar al ganado, robar y hacernos la vida imposible. En lugar de bajar por la chimenea, estos entran por la puerta principal y tras la cena entregan sus regalos a la familia. Es costumbre, por tanto, dejarles un plato de gachas con mantequilla y almendras en agradecimiento. De no ser así, los Tomten pueden ser muy peligrosos. William y Elsa decían que eran los ayudantes de Santa Claus y que había que cuidarlos bien. Yo les seguía a la corriente. Al fin y al cabo eran niños. Normal que creyeran que un duendecito diminuto iba a entrar en su casa a traer regalos. Después de la cena de Nochebuena y de dejar el bol con el caldo ese con mantequilla, que tenía una pinta horrible por cierto, acosté a los niños. El señor y la señora de la casa también se fueron a dormir, así que decidí tirar por el retrete el contenido del bol para que los niños creyeran que un Tomten se lo había comido. Al día siguiente un grito me despertó. No podía ser. Los caballos y las gallinas de la familia habían aparecido muertos. ¿Qué animal podría haber hecho eso? Las gallinas fácilmente podían haber sido atacadas por zorros, pero ¿los caballos? La pequeña Elsa entró en casa a buscar el bol que le había dejado el duende. Los señores Anderson se miraron desconcertados y me preguntaron si yo lo había vaciado. Tuve que mentirles. Sí, lo sé, está mal mentir, pero ¿cómo iba a decirles que por mi culpa un duende maligno les iba a hacer la vida imposible? Y a ver cómo cuento yo todo esto cuando vuelva a España. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Hasta el próximo vídeo.